la has visto a ella, ahí en Playa Miramar, sueña con verle llegar, se sienta y escucha a las olas del mar, pensando en aquel que un día vendrá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, con alegría. Los saluda su amiga Pana la Tan Pequeña. Hoy para relatarles la segunda parte de nuestra historia, de mi versión de Saben que yo soy Pana, que es la serie, miniserie o como le llamemos, ¿verdad? Pero la idea es que es de mi vida, entonces nos toca seguir relatando. Hoy en este segundo capítulo les dije que iba a hablar sobre mi vida en la Marina, sobre el Cacas, un poquito, porque yo creo que nos vamos de largo si yo me agarro a hablar del Cacas, ¿verdad? Que sabemos bien, mis seguidores pues saben bien quién es el Cacas. Entonces yo me quedé en la parte donde mi mamá se casó y fue muy feliz. Ahí yo ya tenía 14 años. A la edad de 14 años, pues dado, ¿verdad? De ese tiempo que yo les digo de mi niñez, llegué a la edad de 14 años, mi mamá ya tenía una vida estable, entonces así pasó y transcurrió el tiempo y llegué a la edad de 14 años, teniendo mi adolescencia a la edad de 14 años. Empecé a trabajar en una casa como empleada con el objetivo de aportar un poco de dinero y apoyar a mi madre. Poco a poco mi madre pues fue cambiando su vida, le fue a empezar a ir mejor con su marido, ¿verdad? Y yo pues joven que empecé a trabajar en la casa, como se los vuelvo a repetir, y empecé yo a aportar. Y ¿saben qué? Me dio mucha alegría el yo comprarme mi primer máquina eléctrica, que yo me sentía muy feliz de tenerla. Me la compré y de ahí empecé a hacer mis primeros pillinos. Entonces yo cosía como que medio ajeno y a la vez me iba a trabajar en casa. Fue difícil lo de la costura, puesto que echaba mucha ropa a perder. Yo, por ejemplo, nunca se me olvida de que yo hice un uniforme a una chiquita, y su falda quedó muy bien tableada, bien todo. Pero el chaleco, yo me equivoqué mucho, tuve muchos errores. Haz de cuenta que su hombro lo dejé muy cortito, deforme. Me acuerdo que la señora me regañó y casi me lamentó, y la verdad no fue algo muy... Yo hasta lloré, créanme que yo lloré de vergüenza, de verdad, pasé muchas vergüenzas al yo aprender. Yo lloraba mucho de vergüenza y pues no me pagaba la gente, no me pagaba porque no quedaba bien las cosas, pero eso me sirvió mucho a mí de aprendizaje y aún yo seguí insistiendo en la costura, aún trabajando. Ya después de eso yo seguía en la costura, ¿no? Llegué a los 15 años y mi mamá haciendo todo lo posible por celebrar mis 15 años. Recuerdo yo muy bien que nos emocionaba que iba a cumplir 15 años, ahí yo ya trabajaba. Y empezamos a buscar padrinos, porque antes se daba de que se buscaban padrinos para todo, entonces económicamente pues había padrinos y pues no batallaba, ¿verdad? Porque tenía muchos padrinos yo. Aparte yo trabajaba y mi mamá ya tenía su esposo, entonces ya nos iba un poquito mejor, ya comíamos mejor, ya estábamos mejor. Y llegó el momento de mis 15 años, mi madre muy contenta junto conmigo, a mi lado, siempre trabajando y ayudándolo, logramos todo, siempre. Entonces pues fue mi fiesta anhelada de los 15 años, que con bien mucho esfuerzo la hicimos, más de mi madre, y pues con la ayuda mía, porque yo ya trabajaba, ¿no? Y en sí, pues los padrinos apoyaron mucho. Así pasó el tiempo, cumplí mis 15 años y al cumplir 16 años seguía yo trabajando como empleada doméstica. Pero en mi mente siempre estaba que yo quería hacer algo más, alguien más. Saben, aunque yo no tenía muchos estudios, porque yo solamente estudié la primaria. Yo solamente pude estudiarla y no sé, me prendía el foco
así de trabajar y hacerla abierta, de salir adelante. En ese aspecto de estudiar, no. Se me metía más lo de trabajar, lo de aportar, lo de generar. Entonces yo dije, bueno, pues a la Marina, y empecé a soñar y a soñar y a soñar que la Marina. Y créanme que ahí es donde yo creo que uno trae lo que piensa. Y yo quería trabajar ahí, ganar un sueldo, darle a mi madre, siempre, siempre pensando en darle a ella. Ahí está Dios, no me deja mentir, siempre le di a ella. Y empecé a soñar, ¿no? Entonces yo seguía trabajando de empleada doméstica. Para esto pasa el tiempo, pasan los años. Al cumplir yo 17 me topo con una persona. Esa persona me invita pues a trabajar de empleada doméstica, pero en las casas de la Marina, de los jefes, de los capitanes, de los almirantes, pero como civil. Yo trabajé como civil, era la que le hacía el quehacer a la doña y le hacía la comida, le cuidaba a la niña. Pues así estuve yo creo un tiempo. Y pues yo seguía soñando, veía a los de la Marina porque estaba en la unidad habitacional de la Marina. Y yo los veía, dije, ay, yo quisiera ser Marina, yo quisiera ser Marina, los veía con el uniforme y yo quería ser Marina y soñaba porque para mí era algo muy imposible porque pues yo solamente tenía la primaria, ¿no? Y en una de esas, recuerdo muy bien yo ese día que me habló el almirante y me dijo, porque pues era su empleada, ¿no? Me dijo, oye, ¿cómo te llamas? Y ya le digo, yo no, pues me llamo Epifania. ¿Y cómo te dicen? No, pues me dicen Pifa. Con la pena del mundo, créanme que a mí me daba mucha vergüenza, porque realmente así me decían Pifa. Y la gente del barrio me decía Papana. Pero en ese entonces era Pifa, o Pifania, me decía mi madre. Oye, Pifania, oye, Pifa. O así los chamacos me decían Pifas. Ay, no me gustaba, se los juro que era una de vergüenzas. Pero bueno, así le dije al almirante. No, pues me dicen Pifas, o Epi, o Epifania. No le dije que Papana, ¿verdad? Porque ese era un apodo. Y pasado el tiempo, después de que me dijo eso, me dijo, ¿no te gustaría entrar de la Marina? Y yo me quedé así, dije, ¿qué? Me decía, sí, que si no te gustaría ser parte de la Marina, porque mira, yo necesito una camarera, y pues qué más que tú, porque ya tienes aquí unos meses y estás trabajando, y pues ya hacía yo bien la señora. Aparte tenía una niña pues pequeña de meses, y ya se había engreído conmigo, Liliana Marina se llamaba la niña, o se llama, no sé, ya no sé de ellos. Y yo, hombre, a mí se me escurrían las lágrimas y no podía yo creer que yo iba a ser de la Marina. Me acuerdo que yo saltaba, brincaba, cantaba, iba yo feliz porque yo caminaba un tramo muy grande de la casa habitacional a donde yo tomaba mi camión. Y yo iba, piense, ay, qué padre sería, y allá va yo, ¿cómo le voy a hacer? Y toda emocionada, ¿no? En ese entonces yo todavía tenía 17 años con unos mesecitos, unos 3 meses, yo creo. Todavía no tenía yo 18. Y ya regresó otro día y me dice el almirante, pero si quieres entrar a la Marina. Le decía yo, sí, ha sido mi sueño. Dice, pero eres menor de edad, dice, necesitamos pues la firma de tu madre donde te está cediendo para que tú entres a la Marina, porque esto de hacer el papeleo y todo se lleva pues un mes. En un mes tú ya entras en ese mes y empiezas a generar, o sea, empiezas a ganar ya de la Marina, ya no de mí, sino de la Marina. Entonces sí, le dije, ya le comenté a mi mamá y pues nos pusimos bien felices las dos, y yo, pues te voy a ayudar, mamacita, te voy a dar. Y yo feliz, encantada. Créanme que yo siempre he sido una persona de que he tenido y trato de darle a mi familia, o sea, a mis hermanos les compartía. No les voy a decir que les daba dinero, pero les compartía, bueno, más que nada a una hermana, pues me pedía un favor y se lo hacía, y préstame, y se lo hacía. No, a mí nada me costaba porque yo ya ganaba dinero, ¿no? Y mi mamá pues en ese tiempo muy feliz y firmó los papeles y le dijo al señor almirante, le dijo, se le encargo mucho, es una menor de edad y cuídala mucho y edúquela, porque yo era una niña bien, yo era una niña que pedía permiso, que no me dejaban salir, que no era fiestera, muy alegre, sí, siempre he sido muy alegre, así como que traigo el flow,
siempre he traído ese flow de cotorrear, de vacilar, de todo eso, ¿no? Pero yo era muy buena niña, la verdad. Yo cumplí mis 15 años y siendo una señorita, y los 17 y siendo señorita, o sea, siempre fui una muy buena niña y obediente con mi madre de que, ay, no, que si te vas con un chavo te vas a embarazar. Así. Entonces ella me encargó mucho con el almirante y su esposa, fueron a mi casa, conocieron a mi mamá, porque ellos, pues como éramos civiles, ¿verdad? Convivíamos y pues yo les caía bien, los invitaba a mi casa y convivíamos, comíamos y llevaban a sus hijos, ¿no? Eso a mí me ayudó mucho y me agarraron mucho cariño, mucho, mucho cariño. Entonces mi madre les firmó y efectivamente quedé en la Marina teniendo yo 17 años y 6 meses y mi madre firmó por ese tiempo. Entro a la Marina, hago el caibil, pues todos contentos, ¿no? Pues ya el almirante no me pagaba y yo ya ganaba de la Marina y tenía muchas prestaciones, muchas, demasiadas. Para mí era... que ganaba mucho. Y yo de eso que ganaba, yo le daba a mi madre la mitad de mi quincena, siempre se la di, siempre, siempre, Dios bien lo sabe, siempre. Para mí era una bendición, yo siempre traía dinero, siempre tuve dinero, siempre, siempre. Y era mucho, mucho orgullo, todos bien orgullosos en mi familia de que pues la Pifas estaba en la Marina y que la Pifas estaba en la Marina y fue muy bonito. Pues a mi mamá le hice muchos regalos, yo le compré su máquina de coser, otra, y le compré su sala y le compraba así cositas porque aparte de que yo le daba, yo le compraba cosas. En esa etapa yo veía a mi madre muy feliz, muy plena de que pues ya tenía un poquito del apoyo mío, ¿no? Ya tenía un poquito del apoyo mío y ya pues ya estaba más desahogada mi madrecita querida, chula, hermosa, que tanto amo, tan luchista mi madre. Y pues efectivamente quedé en la Marina y que creen que ya al tiempo que yo estaba en la Marina, le llega el cambio al almirante y nos cambiamos a la Ciudad de México, a la Secretaría de Marina. Yo pertenecía a la Secretaría de Marina y pues era camarera de él, ¿no? Y ahí fue donde yo ya ahí empezaba a sufrir porque ay, no quería ir de mi tierra, yo amo mi tierra, yo lloraba, sufría mucho al pensar que me tenía que ir con la gente esa y mi vida cambió porque saben, de las carencias que yo tuve, yo veía todo lo máximo, ya empezaba a conocer cosas nuevas, ya empezaba a conocer comidas nuevas, comidas que yo no conocía, muy normales como por ejemplo un espagueti, yo no conocía un espagueti, unos chiles en ahogada, yo nunca en mi vida los había visto. Con esa familia yo aprendí cuando me cambiaron a la Ciudad de México, porque después de ser la camarera de la casa, pasé a ser la asistente de la casa. ¿Y qué era la asistente? Pues que ya en la Ciudad de México el almirante tenía reuniones y así, y pues él me tenía que llevar y pues con su esposa representaba, yo iba cuidando a la niña y a la vez iba de asistente de ellos, por cualquier cosa pues estaba al pendiente. Y algo bien, bien padre, me enseñaron modales, me enseñaron a comer, o sea, con cubiertos y todo, porque pues tenía que ir aparte, porque pues yo era la acompañante de la señora, de la esposa del almirante. Y me enseñó muchos, muchos modales. Y de ahí yo aprendí el buen comer, en los modales, el usar cubiertos, el caminar bien. Todo eso lo tenía que aprender. Era algo como de sueño, para mí fue algo como de sueño, pero algo nuevo en mi vida que fui aprendiendo, me fui comprando ropa diferente, ropa a mi gusto. Yo no podía comprar una ropa X porque pues con la gente con la que andaba era gente que no iba a lugares de esos, que Palacio de Hierro, que Liverpool, que cosas así, ¿no? Entonces yo no podía ir a otro lado más que ahí y afortunadamente el dinero me alcanzaba para comprarme esa ropa, esos zapatos. Yo salía de vacaciones y me venía aquí con mi madre a la ciudad de Tampico, me paseaba, compraba, hacía de comer, algo
que ni en mis sueños yo creo alcanzaba a ver. Cambió mucho mi vida la Marina. Con el tiempo yo conozco a otro almirante, ahí mismo en la unidad habitacional, y me saluda y todo. Y ahí como que empezó a cambiar un poquito la cosa, porque después que el almirante me apreciaba mucho, me ocultó que lo iban a cambiar. En ese tiempo a él lo cambiaron de agregado para Corea del Sur. Entonces me dijo que si quería ir, yo le dije que no, pues si ahí en México lloraba, que extrañaba a mi familia. Imagínense en la Ciudad de México, ¿no? Entonces no me quise ir y eso no les pareció. ¿Y qué hicieron? Pues yo me quedé en la casa, yo tuve que hacer el menaje, yo lo mandé a Colima, tuve que levantar, porque ahí se levantan muchos como avisos, muchos registros de lo que yo mandé, de lo que el equipaje que hice, de lo que iba en el equipaje, de todo eso, y luego levantar un acta donde ahí me ayudó otro almirante, me dijo, tienes que levantar un acta donde no se te hace responsable de todo lo que empaquetaste, ya que esa era obligación de ellos y no tuya. Entonces no, para que no te afecte. Y sí, me ayudó ese almirante. Me quedé unos días en la secretaría y luego el almirante me llevó a su casa. De ahí sí me tocó marchar, me tocó ir a Cailville, me tocó ir, lo que era una vida de un marino, ¿no? Ya no en casa, ni de acompañante. Y ahí ya tenía que ir por mis uniformes bien, tenía que marchar, tenía que hacer todo ese tipo de cosas. Y con el tiempo ese almirante me dijo, bueno, Fanny, porque él me decía Fanny, bueno, Fanny, tú en sí qué es lo que quieres. Y yo le digo, ay, pues yo regresar a mi tierra y trabajar en mi tierra, irme con trabajo, porque pues yo ayudo a mi madre, ¿no? Y me dijo, bueno, si eso quieres, pues nada más dame un tiempecito y verás que te irás. ¿A dónde te quieres ir? Todavía me preguntó el almirante. Le dije yo, no, pues yo me quiero ir, pues donde me toque, pero que sea Tampico, ¿no? Y sí, efectivamente, me mandó a Tampico, me surtió de uniformes. Créanme que era una persona, el almirante, yo andaba también como su asistente, y iba en su camioneta. Cuando íbamos a la secretaría se cuadraban, pero era él, nada más que a veces iba yo sola, y pues ya cuando me veían como que sorpresa, ¿no? Pero aún así, cuando me manda aquí a Tampico, pues resulta que fue al Hospital Naval de Tampico, Tamaulipas. Ahí me mandó el almirante y pues todo bien, igual me recibieron muy bien y todo. Él habló, me recomendó y todo, cosa que nadie hace. La verdad, nadie hace eso, pero pues yo era ya una estimación que me tenía, ya era algo de que, pues de que me gané el cariño, ¿no?, de esas personas. Entonces ya era como más personal y se preocupaba mucho, se preocupaba muchísimo por mí. Y pues sí, me mandó bien surtida, bien recomendada, bien todo. Y sí, llegué efectivamente al Hospital Naval. Ahí conocí mucha gente, muchos marinos, mucho todo. Y ahí, pues ahí empezó ahí empezó mi sufrimiento, porque estaba acostumbrada a andar con puros jefes, y ya cuando andas en el bajo rango, que el cabo te quiere mandar, que te quiere arrestar, que no haces las cosas como son, y de todo te quieren arrestar, ¿no? Y pues yo chifladita, que venía de mero arriba, y llegué aquí y me quería sentir igual, o sea, pensaba que era lo mismo, y no, las cosas cambiaron mucho. Pero dentro de lo que cabe, bien, muy bien todo. Me acoplé, sufrí, sí, porque muchos me agarraban y me decían, te crees muy palanca, ¿no? Así cuando íbamos a correr, porque luego íbamos a correr todas las mañanas a las 5 de la mañana y cantábamos, qué bonito día nos tocó, vamos todos juntos a correr, bajo la mirada del instructor, ja, 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 qué risa me da, esta vueltecita y unas muchas más. Y hace cuenta que íbamos cantando y corriendo, y era parte de que cantábamos, ¿verdad? Y soldado, y íbamos cantando, ¿no? Y obviamente todo eso era pesado para mí. Y el almirante me lo aclaró, dijo, allá vas a pasar así y así, porque ya no vamos a estar. Y pues bueno, dije yo, bueno, pues ni modo. Ya era de que a fuerzas tenía que hacer todo, y acá el almirante me decía, si no quieres no vas, y no vas. Y acá no, acá ya me mandaban, eras o eras.
De ahí de la cocina me mandaban como a los desfiles, me ponía el guión me lo daban a mí, sí, porque escogían las más altas, así, ¿no? Y me lo daban de los desfiles, yo desfilaba con el guión. Yo, haz de cuenta que mi almirante hablaba y, ¿dónde está Fanny? Y eso me perjudicaba mucho a mí, me perjudicaba mucho, porque me traían a carrilla. Me fue mal en ese entonces, me traían mucho carrilla. Ya las personas que me conocían, ya esas como que me agarraban un poco de cariño ya conociéndome, pero las que no, ay, era mucha la carrilla, mucha. Y luego el almirante hablaba al puesto del director de ahí del hospital, y recuerdo que el director de ahí me agarró mucha muina, que como un vicealmirante me iba a estar hablando. Ese vicealmirante era el almirante Luna Roma, que era del cuartel de la Secretaría de Marina. Entonces él preguntaba para ver cómo estaba y no, hombre, cada problema me traían la carrilla. Antes no existía mucho así el teléfono, mucho así, era más como de carta. Yo guardo una carta de ellos que me mandaron cuando yo me iba a casar. Muy bonita la carta de la señora, de la esposa del almirante, que, ay, no, qué tiempo, mucho cariño. La verdad, como personas, eran increíbles personas, me gané el cariño de ellos. Total que cuando hablaban ya no aguantaba, y como decía algo, si él allá y yo acá, o sea, no podía decir nada, como que, ay, no me hable con el director porque me meten problemas, pero no, al final aguanté, pero el director del hospital me agarró mucha muina. Y me empezó a pesar. Y de ahí pues fue agarrando así algo como para sacarme de la marina, como para correrme. Y le fue funcionando, pero antes de eso pues yo todavía ahí seguí en la marina. Seguí un buen tiempo ahí en la marina y ahí conocí ya con el tiempo cuando llegué el Cacas en la cocina. Éramos cocineros los dos porque yo llegué directo a la cocina. La neta, yo era una persona así como que bien buena onda. Como yo estaba en la cocina, estaba encargada, pues haz de cuenta que llegaban y, oye, Fanny, dame un pan, dame esto, dame hambre de la cocina. Yo les daba todo a mis conocidos, a los doctores, a los oficiales, a los cabos, a los marineros. Ay, pues no es mío, órale. Claro que llevábamos un control, pero yo me las arreglaba, ¿no? Así es que empecé a hacer muchas amistades, como amigos de verdad, muy buena onda. Tenía muchos privilegios, me los gané como cuando desmontábamos y muchas se enojaban porque la cocinera desmontaba y ellas no, las afanadoras. Pero haz de cuenta que decía el teniente, Fanny, no digas nada porque te vas a ir, pero yo te hago el paro, mira. Y lo primero que hacía, me veían que ya me iba, sí, ya me voy. Oye, pero ¿quién te dio salida? No, pues el teniente Benito y así, ya está. No, pero ¿cómo a nosotros? No, entonces yo por andar de lengua suelta, pues me empezaron a reportar. Ya después no me dejaban salir. Pero ya después ahí, como les digo, conocí al Cacas, ahí era cocinero. La verdad el Cacas era un hombre, un chavo así, bien grandote, fortachón, musculoso, así como que muy pachanguero, muy de antro, muy así. Yo en verdad era una buena niña, yo me hacía la vivida, porque si no se reían de mí, yo me hacía la que, ay, no, que yo que en México fui aquí, fui allá, y bailé, y así, yo bailaba, porque yo recuerdo que vivíamos en una unidad habitacional en la Ciudad de México con los almirantes y capitanes, y me acuerdo que sus hijos bailaban, cantaban, hacían pachanga, y yo veía por la ventana, y veían y me hablaban, oye, vente a cotorrear y así, y yo de repente me escapaba una media hora y me iba, y veía pues el ritmo, el flow que traían, y era lo mismo que yo hacía acá, bailaba como ellos, me acordaba, y así, todo chido, ¿no? Entonces me hacía la de mundo. Y así, cuando conocí al Cacas, pues me hacía la de mundo, aunque yo en verdad era buena niña y no sabía nada. Me hacía la de mundo, la de que iba a Close Up, a la casa, que eran unos antros muy conocidos y todos iban a esos lugares. Y yo les decía que sí iba, pero yo en verdad no sabía ni qué, de verdad.
Y así pasó el tiempo y salía con el Cacas y salía con el Cacas y salía. El Cacas es mi esposo. Por si no saben, el Cacas es mi esposo. Cuando yo conocí al Cacas, el Cacas tenía una pareja, novia, no sé, la verdad. Que él tenía 20 años y su pareja o su expareja, o no sé, la verdad, tenía como 38 años. Entonces era así como que algo de diferencia, pero decía él que no era nada serio, ¿no? Ya se usaba desde entonces y yo ahorita bien espantada. eh, ya con el tiempo pues salíamos y todo y le decía yo, bueno, pues ¿qué somos o qué? ¿Por qué andas saliendo? Y si yo no salgo y pues si salgo es porque es algo mío o alguien, ¿no? O sea, ¿qué somos? Ya me dice él, no, pues lo que tú quieras. No, no, no es lo que yo quiera. O sea, a mí declárateme y dime, quiero ser tu novio y así. Y no, no lo hacía así como que yo siento que, siempre se lo dije, como que él tiene un síndrome, como que es como ahora que los llaman niño TDAH, a lo mejor él fue todo eso, ¿no? Porque siempre pasó así. Nunca me hizo caso, yo siempre tan flow, tan así, pero acuérdense que yo también tengo mis detalles y soy muy, ¿cómo les digo? Muy impulsiva. Y me gana la impulsividad a veces. Y peleo y digo y grito, aunque luego me dura 10, 15 minutos, se me pasa, pero de momento lo digo. Y pues al yo de repente, cuando hacía el Cacas y así me le ponía, oye, así, así, conmigo no vas a andar jugando y así, ¿no? Pues yo era una niña bien. Claro, él no lo sabía, él pensaba que yo era de mundo. Se lo hice creer siempre porque me daba vergüenza que no era de mundo y pues todas eran de mundo, ¿no? Y así pasó. Anduvimos, se me declaró y anduvimos como unos mesecitos y nos casamos. Todos, ay, te vas a casar, cásate y te vas a casar. Y yo bien enamorada, de verdad, de verdad. Ese hombre era mi vida, era mi todo. Yo emocionada, emocionada. Dije yo, no, sí me caso, mi amor y todo. Había muchas luces rojas, ¿saben? Pero yo nunca, o yo me hacía tonta o como que las ocultaba o no sé. Pero sí hubo muchas luces rojas. Total que estando en la Marina los dos nos casamos. Yo obviamente nos casamos en diciembre y yo ya tenía 2 meses de embarazo y la boda la planeamos en julio. O sea, me confié en el proceso, pues ya salí con mi domingo 7, dijera mi madre, ¿no? No hallaba yo ni cómo decirle, pero ya estaba casada, ¿no? Y así pasó el tiempo y Delfino cumplió Rodolfo cumplió 1 año, invitó él a muchas exes, bueno, una de ellas, a su exesa de 40 años ya, 35, 40 años, la invitó, no me hacía caso, andaba con ella, así como que, oye, ven, ayúdame, y él atendiéndola a ella, y así, ¿no? Entonces, sí fue algo así como que yo me enojaba, pero no captaba esos focos rojos. Ay, no, 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 ahorita me da un coraje que no captaba yo esos focos rojos, ¿no? Siempre viví con eso y siempre cuando me molestaba o así, se lo decía. Así empezó mi calvario con el Cacas. Hubo muchas luces rojas, muchas. Hubo muchas cosas que se vieron, pero uno cuando está enamorado no ve nada. Obviamente de ahí empieza a salir todo, entonces yo creo que hasta aquí le dejamos, amigos, que tengan lindo día. Síganme por mis redes sociales como Pana la Tampiqueña, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram como Pana la Tampiqueña, y los invito a que vean este desenlace de esta historia o miniserie, o yo le digo serie, ¿verdad? Para que vean el desenlace, el por qué Pana en TikTok, más que nada, que TikTok ha sido una gran parte de mi vida. Los invito a que se suscriban y muchas gracias.